Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los primeros 100 días de Jair Bolsonaro en Brasil. Crónica de una crisis anunciada. El Fondo Monetario Internacional avanza sobre América Latina. El impacto de los paraísos fiscales en la crisis económica argentina. Y una iniciativa para la transparencia fiscal de las multinacionales que puede cambiar toda esta historia. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En abril se cumplieron los 100 días de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. Unos pocos días antes, el Banco Central redujo en un 1% su propia proyección de crecimiento para la economía brasileña. La nueva estimación es de un crecimiento del 2% para este 2019. En marzo, las encuestas reflejaron una caída en picada de la popularidad de Bolsonaro, que había ganado en las elecciones de octubre con más del 55% de los votos, y una pérdida de confianza tanto en su persona como en su programa económico. En estos primeros meses de gobierno, el ex capitán del ejército, hoy presidente, se vio envuelto en escándalos de corrupción como la revelación del financiamiento irregular de la campaña de su partido, el caso de presunta evasión fiscal de su hijo mayor y el caos por el despido de uno de sus ministros, caso en el que estaba involucrado otro de sus hijos. Pero como le explicó a Justicia Impositiva desde Río de Janeiro el escritor y periodista brasileño Eric Nepomuceno, hoy hay un desencanto generalizado con la figura misma de Jair Bolsonaro. Bueno, los 100 primeros días fueron 100 jornadas de claras muestras de desequilibrio, de ineptitud absoluta para el puesto y un desastre tras otro. Es decir, él logró indisponerse con el Congreso, con los militares, con la opinión pública. Ningún presidente brasileño desde la retomada de la democracia perdió tanta popularidad antes inclusive de cumplir los 100 días. La formación de su ministerio es igualmente sin precedentes, ¿no? Hay figuras extravagantes como la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que es una evangélica fundamentalista que contó que vio Jesús cuando subió a una guayabera, una planta, un árbol de guayaba, ¿no? El canciller, ministro de Relaciones Exteriores, cree que la cuestión climática y la globalización responden a un ideario marxista y ve amenaza comunista en toda parte. Si uno recuerda que la diplomacia brasileña tiene una fuertísima tradición, lo que tenemos aquí es un disparate, ¿no? En Brasil y en el mundo, la derecha y los mercados financieros ignoraron o minimizaron el caos gubernamental, las denuncias de corrupción y el discurso homofóbico y racista del presidente, porque tenían las expectativas puestas en su programa económico de privatización y achicamiento del Estado. Estas expectativas fueron más que confirmadas con el nombramiento como ministro de Finanzas de Paul Guedes, un cultor de la escuela neoliberal de Chicago, pero el entusiasmo inicial de los mercados se fue enfriando. Según Eric Nepomuceno, la incompetencia gubernamental está impidiendo esta reforma tan preciada por los mercados. Todo el empresariado y el mercado financiero, es decir, los dueños del capital, respaldaron a Bolsonaro confiando en dos reformas, la de las jubilaciones y la reforma tributaria. Ahora, hay fuerte impopularidad, lo que lleva a una resistencia bastante fuerte en el Congreso, que podría ser contornada con una articulación política capaz de armar alianzas, pero no hay ninguna articulación. Entonces el escenario en Brasil es muy complicado, crece el malestar entre los militares que respaldan a Bolsonaro. Vale recordar que ocupando los más distintos niveles de la vicepresidencia, a ministerios, a secretarías ejecutivas de ministerio que corresponde a un puesto de viceministro, hay 121 militares ocupando puestos.
Una parte del trabajo sucio de achicamiento del Estado lo había iniciado el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, quien fue arrestado en marzo bajo acusaciones de corrupción y puesto en libertad luego de 5 días tras las rejas. En el 2016, Temer anunció el congelamiento del gasto público por 20 años a fin de sanear un déficit fiscal de unos 48.000 millones de dólares, alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Michel Temer también comenzó el programa de privatización que tanto entusiasma a los mercados financieros del primer mundo. La primera subasta privatizadora fue la de los aeropuertos brasileños. Cuando se anunció el resultado, ya bajo el gobierno de Bolsonaro, llamó la atención que el bloque más atractivo de esta privatización se la quedara una empresa estatal de otro país, la española Aena. Según el ministro de Finanzas, el déficit fiscal es culpa de un gasto excesivo y de un sector público sobredimensionado. Sin embargo, cuando uno compara a Brasil con otros países, ve que el total de funcionarios públicos de Brasil representa un 1,6% de la población, mientras que en Alemania es más del 10%, en Estados Unidos es más del 15% y en uno de los países más ricos del mundo, Noruega, es de un 30%. Es decir, los datos comparativos a nivel mundial desmienten esta versión oficial. Aún así, es cierto que hay un fuerte déficit fiscal. ¿A qué se debe? Nuevamente, Eric Nepomuceno. Intereses de la deuda pública, evasión fiscal y baja recaudación. ¿Por qué? Porque la economía brasileña vivió un fuertísimo retroceso y en los últimos 2 años el crecimiento fue ínfimo. El gobierno gasta más de lo que recauda, pero buena parte de ese gasto, más allá de la recaudación, es pagando intereses de la deuda. Baja el consumo, baja la producción, baja la recaudación, ahí tenemos el cuadro. Desde Río de Janeiro, el escritor y periodista Eric Nepomuceno. Este panorama fiscal que describía Eric Nepomuceno para Brasil se repite en todos los países de América Latina. Los papeles de Panamá revelaron una monstruosa evasión fiscal en toda la región. Esa evasión fiscal a gran escala es el agujero que tienen las cuentas del Estado para cubrir la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la inversión en infraestructura. Y el tema es qué pasa cuando no se recauda ese dinero. Una de dos. O se reduce la prestación de servicios al mínimo, es decir, se aplica la política del ajuste, o se pide dinero prestado para llenar ese agujero, sea a los mercados financieros o organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Es lo que está pasando en América Latina, como veremos a continuación en este programa. Sigan con nosotros. Y no olviden que también pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. Primero Argentina, ahora Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, que había perdido presencia en América Latina, la ha recuperado en los últimos años, y curiosamente con contextos políticos similares, es decir, con un paso de gobiernos de centro-izquierda, como podrían ser el de Cristina Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador, a gobiernos de centro-derecha o derecha, como son el gobierno de Mauricio Macri y el de Lenín Moreno en Ecuador. En Ecuador, el gobierno anunció un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el FMI. En Argentina, el acuerdo alcanzado el año pasado es el más grande de la historia del organismo multilateral, más de 56.000 millones de dólares. Estamos en un regreso a los años 80, cuando el FMI reinaba en América Latina. Esto es lo que respondió a Justicia Impositiva Oscar Ugarteche, investigador de la Universidad Nacional de México, la UNAM, y autor de más de 20 libros, entre ellos Historia Crítica del FMI y de Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía. Yo no veo una recuperación del papel del fondo. O sea, el fondo ha quedado muy desprestigiado por la crisis asiática y por su papel en Argentina en el 2001. Ahora lo que hay es un problema real de que efectivamente hay problemas de falta de liquidez en algunos países, porque los precios de las materias primas han sufrido una bajada y porque la economía occidental se ha frenado. O sea, los países que comercian con Occidente se han visto afectados.
En otras palabras, y parafraseando a Jorge Luis Borges, hoy a América Latina y el FMI no los une el amor sino el espanto, y el espanto se puede volver mucho más espantoso con las recetas del FMI. La crisis asiática y en especial la Argentina de 2001, que mencionaba Oscar Ugarteche, promovieron un debate interno en el Fondo Monetario Internacional. En algunos documentos se llegó a cuestionar las respuestas del fondo, pero en la práctica, la estrategia que sigue a sus préstamos es la de siempre. Reducción del gasto fiscal para poder pagar el préstamo. Esta reducción se alcanza por lo general a través de la eliminación de subsidios, que suele afectar a los más carenciados, y la disminución de la inversión pública y la privatización, que afecta a las economías. En este panorama, Ugarteche diferencia dos zonas, Sudamérica por un lado y Centroamérica y México por el otro. Los centroamericanos que están impactados por la economía de Estados Unidos, de lo que ellos van a tener el problema, y la desaceleración mexicana yo creo que va a llamar la atención. Lo que pasa es que en México no es necesario que haya una emisión del fondo ni en este acuerdo, porque hay un acuerdo que ya está firmado desde el año 10 que tiene que ver con buena conducta. Entonces, mientras el Banco de México maneje inflación y déficit en cuenta corriente, no se va a notar, pero lo que pasa es que la economía mexicana está sujeta. El equipo de gobierno no es libre de hacer lo que quiere, porque tiene condicionalidades ya firmadas hace 8 años. Digamos, eso sujeta mucho a lo que es un gobierno progresista de nuevo tipo, ¿no?, en ese país. Y en el sur, problemas, pero que no vienen por la desaceleración de la economía mundial, sino que vienen por su cuenta. Es decir, la crisis de Argentina es una crisis hecha por la mano del hombre, es una crisis interna. Decidieron apostar el capital financiero y bueno, pues el capital financiero le pasó la cuenta. Digamos, no hay nada en los números de Argentina que permita sugerir que es dinámica externa que impacta sobre la economía argentina, todo parece sugerir que son decisiones internas. En el caso de Ecuador está fregado por dos razones distintas. Por un lado, no tiene política monetaria, están en la zona dólar, y como no tiene política monetaria no puede evaluar, con lo cual no tiene cómo manejar su déficit externo más que desacelerando la economía. Ese es un tema. El otro tema es que sigue siendo muy monoexportador y sigue estando muy concentrado en Estados Unidos. Oscar Ugarteche, investigador de la Universidad Nacional de México, la UNAM, y autor de más de 20 libros, entre ellos Historia Crítica del FMI y de Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía. A continuación, un breve recorrido por algunas de las noticias más importantes sobre la lucha contra los paraísos fiscales. En Ecuador se sienten día a día los efectos de la ley de pacto ético que prohíbe a funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales. Este 1 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea comenzó a analizar los supuestos vínculos de familiares del presidente Lenín Moreno con empresas situadas en paraísos fiscales. El presidente está en el candelero por los llamados INA Papers, que contienen denuncias sobre presuntas cuentas secretas de su familia. Pero no es el único en problemas con la ley de pacto ético en Ecuador. El 3 de abril, un ciudadano ecuatoriano denunció ante la Contraloría de Guayaquil, que vigila la transparencia del gasto público, al alcalde de la ciudad, Jaime Nebot Sadi, por haber violado la ley de pacto ético al tener 2 empresas en el mundo offshore, una en Panamá, otra en Estados Unidos. El ciudadano basó su denuncia en una investigación presentada conjuntamente por este programa de radio y podcast, Justicia Impositiva, y por el diario Argentina, Página 12. Según la ley, un servidor público acusado tiene 60 días para hacer su descargo. 5 días más tarde, la Contraloría debe expedirse sobre el caso. La Unión Europea añadió 10 territorios a su lista de paraísos fiscales, algo que celebró el comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, al hacer el anuncio. Según el bloque europeo, ahora hay 15 paraísos fiscales en todo el mundo. La clasificación es arbitraria y, peor todavía, irrelevante. Con excepción de Barbados y Bermudas, la mayoría de las jurisdicciones, como por ejemplo Trinidad y Tobago y Guam, no son una amenaza para la recaudación fiscal de nadie. Sorprendió además que no hubiera ningún europeo en la lista. Según Pierre Moscovici, hay una diferencia entre paraísos fiscales y paraísos que fomentan excesivamente la optimización fiscal. Entre estos últimos, el bloque europeo señaló a la República de Irlanda, Bélgica, Chipre, Hungría, Luxemburgo, Malta y Holanda. En marzo,
Un informe del propio Parlamento identificó a estas jurisdicciones como paraísos fiscales en vez de usar ese largo y engorroso eufemismo países que fomentan excesivamente la optimización fiscal. En todo caso, hubo una reacción airada de estos 7 miembros a la intervención de Moscovici, aunque algunos países ya han señalado que están dispuestos a implementar cambios para una mayor transparencia impositiva. Seguimos en Europa. La Plataforma por la Justicia Fiscal de España conmemoró el 3 de abril, día de la revelación de los Panama Papers, y exigió una política de Estado para que España recaude la friolera de 80.000 millones de euros más en los próximos 5 años mediante el combate a la evasión y elusión fiscal. La plataforma nuclea a numerosas organizaciones sociales y sindicatos de España. La plataforma realizó una concentración en la Plaza de las Cortes de Madrid y presentó un escrito en el Congreso de los Diputados. En plena campaña electoral, el Pacto de Estado que pide la plataforma quiere reducir el déficit recaudatorio con un plan de acción urgente de lucha contra la evasión y elusión fiscal. Según la plataforma, España recauda 7 puntos menos que la media europea. Y un informe especial del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación CES de Argentina muestra que a lo largo de los últimos 3 años el 50% de los países de América Latina sancionó o multó a evasores identificados entre los Panama Papers. Entre los miembros del G20, el 40% de los países del bloque recuperaron una porción de los impuestos evadidos por los beneficiarios fiscales de las estructuras offshore montadas con la colaboración de Mossack Fonseca. La cifra global recuperada a lo largo de los últimos 3 años es significativa, más de 900 millones de dólares. El monto, sin embargo, se vuelve insignificante frente a los billones de dólares de riqueza ocultos en las guaridas fiscales. Sigamos con el Fondo Monetario Internacional, la nueva arquitectura financiera global y el impacto que tienen sobre América Latina. Un caso paradigmático es la crisis económica en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. Desde que asumió en diciembre de 2015, el gobierno de Macri aplicó la política favorita de los mercados financieros para América Latina y el resto de los mercados emergentes. Esta política tiene una doble llave. A nivel productivo es la plena apertura de las importaciones para que no haya barreras proteccionistas a los productos que vienen del mundo. A nivel financiero es la apertura de la cuenta capital, es decir, la libre circulación de flujos financieros. El resultado ha sido desastroso. Todo lo que debía bajar subió gracias a esta política. Subió la inflación, subió la deuda externa, aumentaron las tasas de interés, el precio del dólar, la pobreza y la indigencia. Al mismo tiempo, todos los indicadores que debían mejorar con esta política empeoraron drásticamente. Bajó la actividad económica, se desplomó el consumo, bajaron sus persianas decenas de miles de pequeños comercios, de pequeñas y medianas empresas. Y también las grandes empresas registraron pérdidas. En 2018, la economía cayó un 2,5%. Ahora, crucemos toda esta información con la realidad de los paraísos fiscales. ¿Tiene algo que ver este desastre económico con el mundo offshore? ¿Es simple casualidad que el presidente Mauricio Macri haya sido uno de los 5 mandatarios de los Panama Papers y haya liderado un gobierno de CEOs, muchos de ellos con dinero fuera del país, en paraísos fiscales? Hay datos llamativos. El total de la fuga de capitales en Argentina es equivalente al Producto Interno Bruto anual del país, es decir, a unos 500.000 millones de dólares. El periodista argentino Tomás Lukin es coautor con Santiago O'Donnell de Argent Papers, el análisis más exhaustivo de los papeles de Panamá en Argentina. Le preguntamos el impacto que tienen los paraísos fiscales en la actual crisis. En primer lugar, los paraísos fiscales atentan contra la recaudación impositiva. Una estimación de base que toma algunos elementos del impacto fiscal de los paraísos fiscales sobre la Argentina, o sea, de lo que se pierde de recaudar el país por los abusos de las grandes empresas multinacionales, se ve que eso representa 4,4 puntos del PBI, que más o menos puede ser algo así como 20.000 millones de dólares. Hay solo 7 países en el mundo donde las multinacionales evaden más que en Argentina. Son Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea. Este estudio muestra que el Estado argentino se pierde de fondos que pueden ser destinados a la inversión pública, a la infraestructura,
a la educación, a la salud, que son los sectores donde hoy en día el gobierno argentino está ajustando, digamos. Para conseguir espacio fiscal, en lugar de hacer ajuste, lo que podría hacer la Argentina es salir a buscar al menos una parte de estos fondos que hoy evaden y van a seguir evadiendo las grandes empresas multinacionales. Este impacto de los paraísos fiscales sobre la recaudación y el déficit forma parte de un efecto cascada sobre el resto de la economía que se refleja en indicadores de la vida económica cotidiana como el empleo y la desigualdad. Nuevamente Tomás Lukin. El segundo impacto, que me parece todavía más importante, es que el mundo offshore canaliza las maniobras de fuga de capitales, que son uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina desde el año 76 en adelante. La fuga de capitales, que se podría decir es una de las causas del subdesarrollo argentino, y la fuga de capitales que está en todas las crisis que ha tenido la Argentina. El mundo offshore, la red global de servicios financieros offshore, lo que hace es canalizar una parte de esta fuga, y los datos muestran que la fuga no se detiene ni en momentos de crisis, ni en momentos de bonanza, que no se detiene ni con gobiernos de derecha, ni con gobiernos de izquierda, que no se detiene por más de que se pongan regulaciones o que se quiten regulaciones. Como Argentina canaliza a través del mundo offshore, y eso es lo que se vio, por ejemplo, en Panama Papers, pero también en la filtración del HSBC que hizo Falciani, o también en los Paradise Papers, y se va a seguir viendo en cada mega filtración que haya donde estén involucrados clientes argentinos. Y al retasear recursos que podrían ser pasibles de ser invertidos en la economía argentina, la fuga me refiero, lo que hace es sembrar inestabilidad económica que termina traduciéndose en devaluaciones que tienen un impacto muy importante, ya no solamente sobre la inversión pública, sino también sobre la distribución del ingreso, los niveles de empleo, la producción, las capacidades de la Argentina para avanzar en un proyecto de desarrollo económico que esté impulsado por mejoras para las grandes mayorías. En mayo de 2018, el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional, que le concedió el préstamo más grande de la historia del organismo multilateral, más de 57.000 millones de dólares. ¿Hay alguna relación entre este préstamo del fondo, la fuga de capitales y los paraísos fiscales? Nuevamente Tomás Lukin. Es imposible concebir al mundo offshore de manera aislada. El mundo offshore es un engranaje funcional del sistema financiero internacional, así que está directamente vinculado a los procesos de endeudamiento, como canal, por ejemplo, que se alimenta del endeudamiento. La fuga de capitales se nutre de los fondos frescos en dólares que ingresan al país y después se oculta en paraísos fiscales. Así que hay una lógica y un encadenamiento innegable entre esos tres elementos, y hoy en día se observa. Pero como el mundo offshore está oculto, no terminás de verlo, sino hasta que hay una comisión investigadora del Congreso que te lo revela, hay una filtración de información financiera que lo expone. Está tan bien diseñado que queda minimizado su rol, pero el mundo offshore es parte constitutiva y condición necesaria para que exista el sistema financiero internacional. El periodista argentino Tomás Lukin, coautor con Santiago O'Donnell de Argent Papers, los papeles de Panamá. Los paraísos fiscales tienen un enorme poder global. Más de la mitad del comercio mundial, la mitad de los activos bancarios y una tercera parte de la inversión extranjera directa circulan por estos centros del secreto financiero. La pregunta es cómo combatir esta suerte de ecosistema de bancos, multinacionales y grandes fortunas que son los grandes poderes fácticos de la economía y la política mundial. Hay muchas iniciativas hoy dando vueltas. Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, están apoyando o impulsando mecanismos y programas para revertir este sistema de elusión y evasión impositiva a gran escala. Esto es interesante, ¿no? Porque es evidente que hasta grandes centros del poder mundial, como el FMI o la OCDE, se dan cuenta que hay una mecánica económica insostenible. Y es que en los últimos 40 años el mundo asistió a una galopante globalización económica sin un marco legal internacional que regule el funcionamiento a nivel fiscal o ambiental, social o de derechos humanos de empresas que operan en todo el planeta. Una de las iniciativas que surgió en las últimas 2 décadas para solucionar este vacío legal fue la Global Reporting Initiative, o Iniciativa de Reporte Global. Esta institución independiente, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, lanzó en el 2016 el primer estándar mundial para la sostenibilidad y la transparencia de compañías a nivel económico, ambiental y social.
La adopción de este estándar no es obligatorio, pero en 2017 unas 63 de las 100 empresas más grandes lo usaban para evaluar el impacto que tenía en su actividad. En marzo de 2019, esta iniciativa de reporte global completó un nuevo periodo de consultas para abordar un tema clave: la transparencia impositiva de las multinacionales. Alex Coban, director de Tax Justice Network, la organización que financia este programa, forma parte del comité técnico de la iniciativa de reporte global. Coban le dio a Justicia Impositiva un ejemplo del impacto concreto que puede tener la transparencia impositiva. La Unión Europea introdujo hace un par de años una medida para los bancos de transparencia impositiva. Es decir, que ahora tienen que publicar los datos de sus beneficios, sus impuestos, sus empleos y más, país por país, cada año. Y ahora tenemos resultados de investigación que muestra que esos bancos ya están pagando un 10% más en impuestos cada año, solo por el efecto de la transparencia impositiva. Es muy positivo tener mediciones que permiten cuantificar el impacto de estas medidas. El desglosamiento de los ingresos de una multinacional, país por país, permite definir dónde está la actividad económica real, es decir, en qué país o jurisdicción las empresas producen y venden y tienen empleados, por tanto, en qué país o jurisdicción tienen que pagar impuestos. El problema es de larga data y está muy bien ilustrado en esa excelente historia de los paraísos fiscales que es Las Islas del Tesoro, el libro de Nicholas Jackson. Jackson cita un caso de la protohistoria de la evasión fiscal de las multinacionales, el de los hermanos británicos Edmund y William Vestey. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, los hermanos Vestey construyeron un gran imperio para la producción y comercialización de la carne, que tenía un pie en todos los eslabones de la cadena productiva: el ganado, los frigoríficos, los puertos y los barcos. Cuando el gobierno británico, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, intentó ajustar el tema de la recaudación fiscal, los Vestey argumentaron que era imposible precisar dónde se habían producido las ganancias. En palabras de William Vestey y ante la Comisión Real Británica que investigaba el tema, si uno mata un animal en un país y lo vende en otros 50, ¿dónde se hace el dinero? Esta pregunta es esencial porque los impuestos se cobran sobre las ganancias. ¿Dónde se originan entonces las ganancias de una actividad económica multinacional? En el mundo actual del Internet y la globalización tecnológica, muchas empresas han aprovechado que su actividad se realiza en distintos países para no pagar impuestos en ninguno o para reducir al mínimo sus obligaciones fiscales, algo que se llama técnicamente planificación tributaria. Según la iniciativa de reporte global, la elusión fiscal que surge de esta planificación tributaria ocasiona unos $500.000 millones de pérdida para los estados. Pérdidas que, como no nos cansamos de repetir en Justicia Impositiva, desfinancian la inversión en salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. La publicación de la actividad económica país por país de una multinacional permite desentrañar esta madeja y combatir tanto la ilusión como la evasión impositiva. Según Alex Coban, es el arma esencial para lograr la transparencia impositiva de las grandes corporaciones. La Global Reporting Initiative es el parámetro más importante del mundo. Por ejemplo, hay mucha bolsa de valores y más que 10.000 empresas que usan su estándar. Pero también otra cosa, hay como 4 estándares de country by country reporting, país por país, que incluye el de la OCDE, que no son tan buenos como lo de la Global Reporting Initiative. Esperamos que va a ser una convergencia de esos estándares a lo de la Global Reporting Initiative. Entonces vamos a tener unos datos mejor en cada uno. Luego tiene la posibilidad de una extractación mucho más amplia de ese estándar y con eso cambiamos el mundo. La otra cosa es que no solo puede ver la ilusión de las empresas, pero también el efecto país por país. Por ejemplo, si Holanda, por ejemplo, tiene mucho más beneficio, que tiene actividades de verdad, se puede ver con esos datos. Y luego hay que tener una conversación entre países de quién está robando a quién. Y otra vez vamos a ver una presión en el sistema de norma internacional de impuestos.
Alex Coban, director de Tax Justice Network, la organización que financia este programa, forma parte del comité técnico de la iniciativa. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirá nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.